Buenas tardes. Bueno, primeramente le voy a pedir la disculpa porque solamente tengo 15 minutos, así es que me voy a ir como un flecha veloz para que me pueda rendir el tiempo y pueda yo explicar todo lo que se refiere al libro. No pasan las diapositivas, ¿verdad? Ya cargó, ya cargó. Luz Helena ya está en pantalla, me parece. Sí, pero lo que me refiero es que le di paso a la siguiente diapositiva y no lo hace. A ver, déjenme ver qué está pasando. Listo. Bueno, este libro nació por la imperante necesidad de proteger a nuestros árboles, a esos testigos vegetales que nos han acompañado a lo largo de nuestro desarrollo como humanidad. Este libro es producto del proyecto Identificación de Elementos Paisajísticos Patrimoniales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a cargo del maestro Roberto Novelo González. Con esta obra pretendemos promover la valoración, manejo, preservación, restauración y rehabilitación del patrimonio arbóreo de nuestra ciudad, y que tengan elementos los responsables de la toma de decisiones de la obra pública. Pero nos preguntaríamos qué es un árbol patrimonial. Según lo que hemos encontrado, un árbol patrimonial es aquel grandote, de gran talla, bonito, testigos de la historia y emblemático. Sin embargo, no son los únicos elementos para considerar un árbol como patrimonio. En el 2019 publicamos una propuesta tipológica del árbol patrimonial, donde proponemos valorar el ejemplar según 16 criterios de patrimoniabilidad, conjuntado en 4 grandes apartados. Estos 16 criterios de patrimoniabilidad incluyen valorar al árbol por sus características físicas, su contexto social, el contexto urbano y la importancia ambiental del ejemplar. Respecto a las características físicas, tenemos una de las más notables, que es la edad, donde clasificamos a los árboles añosos en maduros, centenarios y milenarios. Tenemos también el árbol hermoso, el monumental, el morfológicamente singular. Dentro del contexto social, proponemos al árbol histórico o anecdótico, emblemático, el místico religioso, el leyendótico y el de importancia vecinal. En el contexto urbano ponemos 2 categorías, que es el árbol de importancia arquitectónica y el árbol de importancia urbanística. Por su parte, los árboles patrimoniales, por su importancia ambiental, consideramos al árbol en riesgo de conservación, al árbol de importancia científica, al árbol sobreviviente, el árbol infrecuente y el árbol relicto. Con esta propuesta de 16 criterios, hemos localizado hasta el momento 200 árboles, de los cuales escogimos 70 ejemplares para presentarlos en esta obra. Esto nos indica la gran riqueza de árboles patrimoniales que cuenta nuestra ciudad. Esos árboles se identificaron a través de la propia comunidad, fotografías aéreas, fotografías, archivos históricos, mapotecas, hemerotecas, caminatas, entre otros. Los 70 árboles escogidos para este libro se reúnen 20 familias, 25 géneros y 29 especies botánicas. La familia más abundante es la moraza, con un total de 23 árboles, donde hay 8 ejemplares nativos y 15 ejemplares exóticos. Nuestro libro lo organizamos en 3 apartados. El primero de ellos son las fichas de los árboles. El segundo es la clasificación de los árboles según sus propios criterios de patrimoniabilidad. Y por último, diseñamos unas rutas turísticas arbóreas. Respecto a las fichas, en cada una de las fichas ustedes van a encontrar información como la localización del árbol, las coordenadas, la edad aproximada, las características taxonómicas, como es el diámetro de fuste, la altura, el ancho de la copa y los criterios de patrimoniabilidad. Por ejemplo, en este fresno tenemos que cumple los criterios de árbol centenario, hermoso, histórico, de importancia arquitectónica y es un árbol monumental. También van a encontrar información sobre el estado sanitario. Asimismo van a encontrar su origen, la descripción de su estructura arbórea y un desglose de esos criterios de patrimoniabilidad, el estado sanitario y las recomendaciones de manejo. Respecto a los criterios de patrimoniabilidad, bueno, respecto a las características físicas, nosotros localizamos 10 árboles centenarios. Ejemplo de ello tenemos este salate que tiene 500 años, y esta higuera negra que tiene 280 años, y por último esta higuera de 250 años. El árbol hermoso son árboles de excepcional belleza respecto a su floración y a su arquitectura. Como ejemplo tenemos este fresno del campo de polo, estos tabachiles,
y esta ceiba en el Paseo Luis Barragán. El árbol monumental es aquel que tiene dimensiones sobresalientes en altura y grosor con relación a la mayoría de los individuos de su misma especie y o que dominan el paisaje del lugar. Tenemos como ejemplo esta araucaria que tiene aproximadamente 42 metros de altura. Tiene una historia muy bonita, pero pues no hay tiempo. Asimismo tenemos esta higuera que tiene 28 metros de altura y un grosor aproximado de 4 metros y algo. El árbol morfológicamente singular es un ejemplar o un árbol con una anatomía atípica de la especie en cuestión. Por ejemplo, tenemos ese pirul que lo hemos bautizado como el pirul de los ojales por la gran cantidad de nidos que presenta. Y un ejemplo muy conocido aquí en la ciudad es el camichí, conocido como el árbol que camina o caminó en el Parque Metropolitano. Respecto a su contexto social, tenemos el árbol histórico o anecdótico. Son árboles asociados con algún hecho o acontecimiento histórico notable. Son árboles que son testigos de la historia. En esta categoría se ubican también los árboles que son anecdóticos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta higuera, que fue testigo de la independencia de México, la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Comenta la población que aquí colgaban a los rebeldes. Como árbol emblemático, tenemos a los árboles que representan simbólicamente a una sociedad, a una cultura, a una idiosincrasia, a un personaje, a una obra artística. Como ejemplo, tenemos este ahuehuete ubicado en el Bosque de los Colomos, que es el emblema del bosque. El árbol místico religioso son aquellos relacionados con creencias en su localidad. Aquí tenemos este cedro rojo, que tiene labrado un San Miguel y que se ubica en la parroquia de la Ascensión en Huentitán, al cual le atribuye hechos milagrosos. El árbol leyendótico son árboles relacionados con leyendas urbanas rurales en la ciudad. Aquí en Guadalajara es muy conocida la leyenda del vampiro que está asociado con este camichín, donde dice la leyenda que ese vampiro fue matado con un pedazo de ese camichín y que lo enterraron en esa tumba y que cuando el árbol muera el vampiro va a surgir. El árbol de importancia vecinal son aquellos árboles que cumplen una función importante en la sociedad de su localidad, por ser un referente como punto de reunión. Aquí tenemos este fresno maravilloso del Parque Campo de Pueblo, que es uno de los árboles más queridos y cuidados por su comunidad. En relación a los árboles, según su contexto histórico, tenemos, perdón, su contexto urbano, tenemos el árbol de importancia arquitectónica, que es aquel árbol que complementa, dialoga o hace lucir una obra arquitectónica de visible calidad estética y de importancia histórica. Tenemos como ejemplo esta parota que está junto a un templo, que en esta fotografía pueden ver cómo el templo hace lucir al árbol y el árbol hace lucir al templo. El árbol de importancia urbanística es aquel árbol que contribuye al buen funcionamiento de la ciudad en el sentido vial y de orientación. Tenemos, por ejemplo, esta palmera washingtonia, que es un punto referencial para la gente que camina en esos rumbos. Y tiene la peculiaridad de estar dentro de una pastelería. En la clasificación de los árboles por su contexto social tenemos al árbol en riesgo de conservación. Son aquellos que la norma oficial mexicana 059 o en la lista roja de especies amenazadas de la UISN se encuentra en una categoría que indique que se haya amenazada o en riesgo. Aquí tenemos ese tempisque que se encuentra en riesgo de extinción. El árbol de importancia científica es aquel árbol que es una fuente de información de disciplinas específicas científicas, por ejemplo, la botánica, la genética, la ecología, entre otras. Tenemos, por ejemplo, esta higuera, que es objeto de estudio de los botánicos de la Universidad de Guadalajara, porque la quieren promover como una especie nueva endémica de Jalisco. Y el árbol infrecuente es, por lo general, no son propios de la región, pero por lo general son propios de la región, importantes en el contexto geográfico en que se encuentran, aunque en el contexto geográfico de origen pueden ser muy abundantes. Por ejemplo, tenemos este árbol botella, que son poco frecuentes aquí en Guadalajara. El árbol sobreviviente es aquel árbol que ha sobrevivido a un acontecimiento social o natural, provisto de significado anecdótico local. Por ejemplo, tenemos este árbol que se conoce como el árbol de las explosiones, porque precisamente sobrevivió a las explosiones del 22 de octubre de 1992. La gente de la localidad dice que se veían los cadáveres colgando del árbol después de la explosión. El árbol realiza aquel árbol remanente de un ecosistema en estado de regresión, ya sea por causas naturales o antrópicas. Ejemplo de ello tenemos este sauce,
localizado en el fraccionamiento Bosque de Vallarta. Por último, el último apartado de nuestro libro trata sobre rutas turísticas arbóreas. Estas se diseñaron con el fin de que a conocer estos árboles, ya sean propios o extraños, puedan organizar sus caminatas para conocer dichos árboles. Por ejemplo, aquí tenemos la rapalita, que la constituyen 5 árboles. Con este mapa, la gente interesada se puede ubicar para diseñar su propia caminata, ya sea en coche o a pie. Gracias por su atención. ¿Así está bien, Luz? ¿Así como estás? Pues no sé si me escucharon finalmente. Bueno, sí, todo, solo que, bueno, creo que sí, efectivamente. Tenemos algunos Gracias por comentarios. su atención. ¿Quieres que los abordemos, Luz, o das paso a lo siguiente? Tú me indicas. Doy paso a la siguiente. Muy bien. Bueno, uno de los frutos de este libro fue la idea de proponer una red que le llamamos nosotros red y a los guardianes de los árboles, precisamente para que la gente que tiene en su banqueta o en su calle, en su camellón, en su jardín, se haga responsable de cuidar ese árbol que nosotros lo consideramos patrimonial. Entonces, para la explicación de la red que se propone, le doy la voz al maestro en ciencias, Roberto Jiménez García.